Vamos a hablar del discipulado en esta mañana. Dice la palabra de Dios así en el capítulo 28, versículos 19 y 20. Desde el 18, ¿sí? Desde el 18 para tener una idea del contexto. Dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. En este pasaje, obviamente, para poderlo predicar en realidad, podríamos desmenuzarlo y hacerlo muy largo, pero quisiera yo hacer énfasis en el mandato del Señor, que nos muestra que el Señor Jesucristo, estando en la tierra, no mandó a que hagan convertidos a los caminos de Él solamente. No les está instruyendo a sus discípulos para que hagan y busquen, para que prediquen y busquen seguidores o fans. Este es el término ahora, ¿no es cierto? El término moderno es fans. Son seguidores, ¿verdad? Gente que gusta de las cosas que ve o que hacen los otros y pues se convierten en seguidores. Los que le ponen like, me gusta, ¿no es cierto? Vemos en las redes sociales, vemos muchos likes, muchos fans y el Señor Jesucristo dice acá, por tanto dice, id y haced discípulos a todas las naciones. Este es el término que nosotros vamos a hacer un poquito más de mayor énfasis en el hacer discípulos. Y para discipular, para hablar de discípulos, nosotros tenemos que ir necesariamente a poder estudiar la palabra discípulo y la palabra disciplina, que están muy relacionadas, ¿sí? ¿Qué les sugiere cuando hablamos de disciplina? ¿Qué les viene a su mente cuando hablamos de disciplina? ¿Cierto? Cuando hablamos de disciplina, todos nos remontamos a años atrás a la escuela, porque ahí es cuando nos estaban enseñando y se escuchaba mucho más. Hoy no se escucha mayormente, o casi nada, o casi nunca, hablar de disciplina, ¿no es cierto? Considerando estas palabras, la relación que hay entre discípulo y disciplina, la idea clave es la de ser alumno, ¿sí? Ser alumno es estar bajo la tutela o bajo la dirección de un tutor, de un mentor, una persona que le está guiando. Por lo tanto, la disciplina principal de un discípulo es estudiar, ¿sí? Estudiar, adquirir conocimiento, prepararse, instruirse, a manos o bajo la dirección de una persona que lo está haciendo, ¿verdad? Que hace esa labor con usted. Esto es pues una enseñanza, digamos, ¿no? Mediante la enseñanza el tutor o maestro le está enseñando los pasos a seguir o las ideas a tener, los pasos a darse para conseguir un propósito en su vida. Por ejemplo, en la escuela nos ponemos en la escuela, los colocamos a nuestros niños ahí para que ellos aprendan a leer, a escribir, a sumar, a restar, a que aprendan, ¿verdad?, donde se van instruyendo. Y para instruirse es necesaria la disciplina. Es importante la disciplina. Si no hay disciplina, difícilmente vamos a convertirnos en verdaderos discípulos. Así que ser discípulo significa estar bajo disciplina. ¿Cuántos dicen amén? Ser discípulo significa eso, ¿cierto? Hablamos un aprendiz, un alumno, pero todos ellos sugieren algo, ¿verdad? Que es estar bajo disciplina, bajo reglas, bajo la dirección de alguien que le diga, no, mira, eso no es por ahí, tienes que hacer así, o no tienes que dar este paso. Entonces la disciplina es tener que dominarse a uno mismo, evitar dar los pasos que a uno se le ocurre y darlo lo que nos indica nuestro maestro, nuestro tutor, nuestros padres, ¿verdad? Los padres son los primeros en disciplinar, en instruir a los niños en los caminos de la vida, ¿sí?
porque no, y obviamente más luego, más ya cuando ellos puedan aprender a relacionarse también con el Señor, ellos también pueden tener en sus padres los primeros maestros en los caminos del Señor. Entonces, aquí vemos, ¿no?, muchas enseñanzas o muchas ideas de lo que es ser alumno, ser discípulo y también acerca de la disciplina. A muchos discípulos les gustaría sentir la felicidad que viene de la disciplina. Es decir, la disciplina produce buenos frutos. Cuando somos disciplinados, nosotros vamos a disfrutar de los resultados que obtengamos, ¿verdad? Cuando alguien quiere de pronto rebajar de peso o a lo mejor hacer ejercicio, participar en una prueba, en una competencia, pues se propone disciplinadamente, es decir, en orden y bien regido, ¿verdad? Pensando en el propósito, pensando en la meta, pues se disciplina corrigiendo ciertas debilidades, de pronto en la comida, ¿no es cierto? De pronto en el descanso, de pronto en el entrenamiento. Disciplinado quiere decir desarrollar sus actividades disciplinadamente, en orden, aún negándose ciertas cosas, ¿no es cierto? Pagando un precio. Si nosotros hablamos de alguna disciplina deportiva, nosotros necesitamos obligadamente que pensar en las cosas físicas, en el alimento, alimentarnos bien. Pero eso no quiere decir comer en exceso, sino saber alimentarse bien, recibir los nutrientes adecuados que necesita esa persona para ser un atleta, ¿no es cierto? Tener los tiempos de descanso correctos, también asimismo entrenar correctamente el tiempo adecuado. Yo creo que el ejemplo de un deportista es lo que más nos puede impactar o lo que más le podemos entender con facilidad. Pero asimismo en la vida tenemos nosotros otros aspectos, aparte del deportivo también lo tenemos el aspecto emocional, pero sobre todo del que les quiero hablar en esta mañana es el aspecto espiritual. Ser disciplinados espiritualmente, eso nos va a convertir en discípulos del Señor. Nos va a convertir, vamos a hacer ese fruto para el cual Cristo Jesús envió a sus discípulos que fueran e hicieran más discípulos. Miren, no, esto es importante, cómo se va repitiendo, ¿no? Es un círculo que tiene que repetirse con cada uno de nosotros. Nosotros estamos aquí gracias a que una persona fue obediente a la voz del Señor y fue y nos instruyó, nos habló del Señor, nos disciplinó, ¿verdad? Nos discipuló y entramos en los caminos del Señor. Y a su vez nosotros tenemos que involucrarnos, entrar en ese caminar, en ese mover, en ese círculo que es el hacer discípulos, para también nosotros poder formar discípulos de otras personas, de los que nos rodean, nuestros hijos, nuestros vecinos, nuestros padres, nuestros amigos, nuestros compañeros. El Señor envió a hacer discípulos, no envió a hacer fans. ¿Sí? Porque como les decía, no, los fans son admiradores, que les gusta, pero no tienen ningún compromiso. El discípulo es comprometido consigo mismo y también con su maestro. Entonces, vemos, ¿verdad?, que ¿cuántos nos gustaría recibir al fin de año un diploma con una medalla, con honores, un trofeo al ganar una competencia, un torneo? ¿Verdad? A todos nos gusta eso. ¿Quién se prepara? O mejor dicho, quien no se prepara es porque no quiere recibir esos trofeos. En estos días, pues con los chicos, ¿verdad? Esto del campeonato del evangelismo que tuvimos la semana pasada, y en estos días ya que se empezó a trabajar, los niños se ilusionan, ¿verdad? Que llegue el momento en que ellos estén levantando el trofeo así con sus manitos para demostrar que fueron los campeones, que fueron los ganadores. Nosotros también estamos participando en una carrera, ustedes y yo. Pero esta carrera no es de velocidad, sino que es de resistencia, de perseverancia, de mucha disciplina para poder llegar hasta la meta. Muchos comienzan la carrera, pero algunos van abandonando la carrera a la mitad, otros apenas inician, ya les dio un desgarro espiritual, ya no avanzaron.
otros ya caminan un poquito y pierden, ¿verdad?, el hilo de la disciplina, y otra vez vuelven a alimentarse mal espiritualmente o a no alimentarse, ¿verdad? Entonces esto nos va deteriorándose nuestra salud espiritual y nos impide avanzar hacia la meta. Mire, es importante, ¿no? Dice, hemos interpretado incorrectamente el significado de la palabra discípulo, creyendo que significa solamente convertido, ¿sí? Convertido o fans, un aficionado. Hay una diferencia entre el discípulo y el convertido. El convertido es aquel que conoció al Señor, sí, o le gustan las cosas del Señor, se acerca a las cosas del Señor, pero hasta ahí nomás. No es un discípulo porque no se ha disciplinado, no se ha puesto bajo la dirección de alguien para que le discipline y le disipule sistemáticamente, ¿verdad? Para que llegue a ser un buen cristiano, una buena cristiana. Los cristianos no se hacen solamente asistiendo el día domingo. El cristiano verdadero, el discípulo, se va formando a través de las diferentes reuniones, de las diferentes pruebas que va pasando también en la vida, y muy de cerca, con un maestro, con un mentor o tutor que le vaya instruyendo en la palabra de Dios, que le vaya dando la palabra de Dios. Jesús estuvo con sus discípulos aproximadamente unos 3 años. Él a los 30 años comenzó su ministerio y 3 años que estuvo con sus discípulos impartiendo las enseñanzas. Jesucristo no los metió a ninguno de ellos en un aula y les dijo, muy bien, vamos a ser discípulos. El discipulado que el Señor hizo, lo hizo así, cara a cara, frente a frente, cuerpo a cuerpo, en la vida diaria, en el caminar diario. Y por eso comían, dormían, vivían juntos, caminaban, se desplazaban decenas de kilómetros de un lugar a otro, y siempre estaba junto con sus discípulos y siempre los estaba enseñando, los estaba discipulando, los estaba entrenándoles, ¿verdad?, a ser disciplinados. Y en eso, pues, ese es el trabajo de la iglesia hoy, ¿verdad? Con este mandato que les acabo de leer en Mateo 28, 19 y 20, que dijo, vayan y hagan discípulos. ¿A quiénes? ¿A quiénes dice? A todas las naciones, a todas las personas, a todas las familias, a todo ser humano que vean por ahí, háganle discípulo. No solamente conversiones, ¿verdad? No solamente convertidos, que acepten al Señor y ahí queda. Eso es un error que ha cometido la iglesia, es un error que nosotros debemos evitar como cristianos, como creyentes, de que solamente conozcan al Señor, sí, que la luz del Señor les ilumine su mente, su alma, ¿verdad? Y ellos puedan aceptar a Cristo, dar el primer paso, que es recibir a Cristo en su vida, en su corazón, y luego ahí quedan. No debe ser, ¿verdad? No puede quedar ahí, porque la Biblia dice que el momento que una persona recibe a Cristo, se vuelve a nacer espiritualmente. Es decir, es un bebé espiritual. Y un bebito, un bebé, un recién nacido, no se le bota en la calle o no se le dice, muy bien, ya aceptaste al Señor, chao, que te vaya bien. Eso es un error que debemos evitar. Posiblemente otros lo cometen, ¿verdad? A lo mejor nosotros mismos sin darnos cuenta, o la iglesia. Pero es importante que entendamos que después de ese paso de que se haya convertido al Señor, esa persona necesita ser discipulada, necesita someterse a un proceso sistemático de estudio de la palabra, alimentarse de la palabra de Dios, lo cual irá dándole sus estrategias de nueva vida, ¿verdad? Nueva vida, porque el Señor nos habla de una nueva vida. Volvemos a nacer espiritualmente y debemos empezar a aprender a vivir de acuerdo a la palabra de Dios, a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, ya no como vivíamos antes. Ahora estamos en un proceso, estamos en un camino de ir mejorando cada día más, perfeccionándonos cada día más. Por eso es el discipulado. Una persona no se perfecciona cada día solamente porque pasan los años. No, muchos a veces hasta se jactan, dicen, no, tenemos 10 años, 20 años, 30 años de creyentes o de cristianos. Pero tristemente muchas personas no han pasado por un proceso de discipulado.
Y este proceso de discipulado es lo que le ha traído muchas frustraciones, ¿verdad? Dolor, tristeza, caídas, levantadas, porque no se ha equipado debidamente para transitar en la vida espiritual, en el diario vivir. De eso se trata, de eso el Señor les estaba hablando. Vayan y hagan discípulos. A otros en cambio no han podido o no han seguido el discipulado porque les resulta más cómodo estar así, sin reglas, sin leyes, sin ninguna presión, sin ningún compromiso. Y eso es lo que nos gusta ahora, porque vivimos en el tiempo de los sin compromiso, ¿verdad? Usted va a un centro comercial y en la puerta del centro comercial ahí está una chica o un joven parado y le dicen, pase, pase, sin compromiso. Y así también hay matrimonios que quieren hacer, sí, cásate nomás, sin compromiso. ¿Verdad que esa vida fácil nos gusta? Porque no estamos sometidos a presión, no tenemos compromiso con nada. Si quiero voy, si no quiero no voy. Si resulta bien y si no también, o sea, no somos nada, no caminamos hacia ningún lugar. Por eso el discipulado es importante que nosotros entendamos. Nosotros, ustedes y yo tenemos que someternos a un proceso de discipulado. Por eso la iglesia ha provisto. Nosotros tenemos el discipulado en un aula de clase, en la parte intelectual, la parte mental, ¿verdad? De que aprendamos la escritura, que aprendamos la teología, que aprendamos la palabra de Dios. Pero también tenemos el proceso donde ponemos en práctica, donde desarrollamos nuestras pasantías, es en la iglesia, en el hogar, en nuestra casa, en el diario vivir. Ahí vamos practicando, debemos practicar la nueva vida espiritual, la nueva vida que dice la Biblia que debemos tener. De modo dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Pero el Señor no es que hace sonar los dedos así y todos somos nuevitos. El Señor no lo hace. Él podría hacerlo, pero quiere beneficiarnos, que nosotros entremos al proceso de discipulado para que a través de ese proceso vamos moldeando nuestro carácter, nuestra forma de ser, vamos creciendo, pero conscientemente de lo que hacemos, conscientemente de lo que tengo que yo negarme para poder ser un buen cristiano, conscientemente lo que sí tengo que hacer para ser un buen cristiano. No es las cosas así. Tiene que prepararnos el Señor para poder nosotros heredar ese reino de los cielos. Es cierto que el Señor nos ha regalado la salvación, pero tenemos, como dice la Biblia, tenemos que cuidarla, cuidar esa salvación con temor y temblor, porque a eso nos ha llamado el Señor. No para que seamos convertidos y que ahí quede nuestra vida, sin frutos espirituales, sin más almas que llevar al Señor, solamente pensando en nosotros mismos. Ese egoísmo, eso es una especie de egoísmo, ¿verdad? Donde solo yo quiero ser salvo, yo recibo la salvación, recibo la bendición, pero con nadie comparto, a nadie le doy lo que Dios me ha dado. Eso es una especie de egoísmo que no está bien, ¿verdad? Porque el Señor nos habla de que el amor, ¿verdad? El verdadero amor de Dios que mora en nosotros, el amor no es egoísta, no es envidioso, no es jactancioso, no hace nada indebido, no busca lo suyo, se goza de la verdad, dice, se goza de la justicia, ¿verdad? Pero no se goza de la injusticia. Eso es importante, las cosas buenas. Somos llamados a ser moldeados a través del discipulado. Jesucristo fue discipulado. Para eso Dios el Padre escogió a sus papás terrenales, a José y María. ¿Sí? Obviamente José no fue el papá de Jesús, fue el padrastro, llamémoslo así, juntamente con María. Le criaron a ese niño, le enseñaron los caminos del Señor, les llevaban todos los fines de semana a la sinagoga. Jesucristo aprendió en el hogar. El discipulado comenzó en la fe judía, donde eran instruidos en su hogar, en la casa. Miren, quisiera llevarles al libro de Deuteronomio capítulo 6. Deuteronomio, verá que estamos hablando de la ley, cuando recibió el pueblo de Israel la ley en el monte Sinaí, cuando salieron de Egipto, ¿sí?
Mire lo que dice acá. El discipulado nace ahí, desde el versículo 4. Deuteronomio 6, versículo 4, dice así: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y mire cómo comienza el discipulado, mostrando que Jehová, el Dios de los ejércitos, el Señor Dios Todopoderoso, es uno solo, y que no debemos tener más dioses, ni debemos buscar, ni de procurar, ni de levantar más dioses en nuestra vida, porque existe un solo Dios. Dice, oye, y dice, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy, dice, estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Mire qué instrucciones que da el Señor para el pueblo de Dios. Tendrás que discipularles, dice, desde niños, ¿no es cierto? Que debe estar la palabra de Dios no solamente en las paredes, sino también en nuestra mente, en nuestro corazón, vivirlas, aplicarlas, instruirlas a los demás, a los más pequeñitos. Aquí vemos nosotros que el discipulado nace ahí en la fe judía. Y hasta ahora lo creen, ¿verdad? Que las sinagogas eran los sitios de crecimiento, los sitios de enseñanza. Hasta ahora los judíos asisten a la sinagoga al entrenamiento, al estudio de la palabra de Dios. Por eso, mire, vemos, ¿no?, que en nuestros tiempos ningún estudiante, ¿verdad?, que no ha hecho méritos, espera buenas noticias al final. Ya sabe que cuando están entregando los honores, las diplomas, los premios, está ahí atrás, ¿no es cierto?, hasta molesto, no quiere ni oír ni ver la ceremonia, porque sabe que no hizo ningún esfuerzo, por lo tanto no va a tener ningún premio. Pero es triste, ¿verdad?, que de pronto los niños, desde niños, tengan que pasar por esas situaciones porque no se han esforzado. Debemos enseñarles a las personas que vienen detrás nuestro, como padres, primero nuestros hijos, nuestros niños, enseñarles a que sean esforzados, valientes, disciplinados, que se esfuercen por sus materias, por sus estudios, por realizar las tareas, por estudiar, por prepararse, sabiendo de que esa vida disciplinada como estudiante le traerá satisfacciones, le traerá premios. Mire, cuando un niño recibe un diploma, recibe un regalito, una felicitación, su autoestima se levanta y toman más confianza y llegan a ser triunfadores en la vida. Pero aquel que no se esfuerza nunca tiene un diploma, nunca una felicitación, nunca un premio por nada, pues en la vida van a ser también a lo mejor así, fracasados, no luchadores, que todo quieren fácil, todo quieren que se les regale, todo quieren que el gobierno, alguien tiene que hacer algo por mí. Pensamos, ¿no es cierto?, que todos los demás tienen derecho de ayudarnos, cuando Dios ha provisto todo para que nosotros seamos triunfadores, vencedores. Pero para llegar a eso tenemos que ser disciplinados. Amén. Tenemos que aprender a pensar de que debemos ser discípulos en el Señor. También anhelamos, ¿verdad?, crecer en los caminos del Señor. Es tremendo, ¿no es cierto? Por eso es importante. Hoy en día tenemos tanta facilidad de instruirnos, tanta facilidad de aprender. Las redes sociales, el internet, la televisión, estamos en la era de las TICs. ¿Se han oído las TICs? Las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones, ¿sí? Tenemos aún al alcance de nuestro dedo. Ahí está toda la información. Obviamente tenemos que ser sabios para poder utilizar esa información buena, porque en la internet hay información buena y mala, dañina también, ¿no es cierto?, y muy buena que nosotros podemos utilizar. Pero la iglesia también ha provisto, ¿verdad? La iglesia está para poder discipular, y para eso está la palabra de Dios, esta instrucción, esta gran comisión de ir y hacer discípulos. Hoy vemos, ¿verdad?, mucha facilidad de parte de la gente.
todo a la mano, ya nadie, ya rara vez llevan una Biblia, peor una como de estas, ¿no? ¿Cuánto peso? Toca cargarle fuerte, ¿no? Pero ahora tenemos la electrónica, que de paso mientras abrimos la electrónica estamos chateando, nos mandamos unos likes por ahí, y eso nos ha cortado, nos ha robado la bendición. Es una época plagada de creyentes desdichados que por tener pobres hábitos de estudio les dan pocas victorias y muchas frustraciones. Mire qué tremendo. Encuentro yo esta oración que dice que en este tiempo hay una gran cantidad de creyentes. Estoy hablando de cristianos que no tienen satisfacciones en su vida, victorias espirituales, victorias materiales, victorias emocionales, porque no están siendo disciplinados en su vida espiritual. No se han sometido a un proceso de discipulado. Ingresen al discipulado, hermanos, nunca es tarde. Busquen, comiencen en orden, sistemáticamente se va creciendo. A un niño nunca le pueden dar alimentos fuertes, ¿verdad? A un bebito. Yo veo aquí tenemos bebitos, ¿verdad? Ellos tienen, primero le da el seno, la leche materna de la mamita, donde le pasa los nutrientes, las defensas para su cuerpo. Luego le van mejorando un poquito, ¿no? Ya le aumentan un poquito un teterito con lechecita. También luego le van dando, todos los que son mamás, ¿no es cierto? Los que hemos tenido hijos. Ya cuando tienen algunos mesitos de vida, ya les da una papillita, una fruta licuada o raspándole la frutita, ¿verdad? A un niñito menor de 1 año no le podemos llevar a las menestras del negro y darle una tremenda menestra. No podemos. Le matamos si le hacemos eso. Asimismo en la vida espiritual, el bebé espiritual, los nuevos, los que recién están en los caminos del Señor, tienen que recibir el alimento espiritual liviano, poquito a poquito. Por eso hay la clase de fundamentos para los nuevos, para los que comienzan en los caminos del Señor. Y aunque tenga 20 años y nunca ha estado, 20 años en el Señor y nunca ha estado en una clase de discipulado, debe entrar a fundamentos. Nunca le han dado vitaminas, imagínense, todos los nutrientes, las vitaminas, todas las cosas que necesita un bebito, ¿no es cierto?, para protegerle. Asimismo necesita recibir el discípulo esas protecciones espirituales, donde la palabra de Dios, la palabra de verdad, sea como una vacuna para cuando vengan enseñanzas erróneas, ¿verdad?, herejías y malas enseñanzas, falsa doctrina, ahí pueda usted estar resistente y no caer y no desviarse de los caminos del Señor. Mire lo importante que es el discipulado. Así que mire, es importante, ¿no? Mire aquí como en los hogares instruían, en la sinagoga instruían. Pues de este pasaje vemos nosotros, de la fe judía se deriva el cristianismo. Sí, de ahí salieron, Jesús comenzó, ¿no es cierto?, sus enseñanzas ahí, y después, ya cuando se convirtieron, ya los discípulos, ellos seguían asistiendo, por costumbre, seguían asistiendo a las sinagogas, pero ya Pablo, cuando asistía a las sinagogas, él aprovechaba dándoles el mensaje de salvación, el evangelio que no tenían los judíos. Así que vemos, ¿no es cierto?, cómo vemos este proceso, cómo ellos recibieron, cómo fueron discipulados y de dónde viene este proceso de discipulado. Que los judíos lo vivían, lo practicaban y el cristianismo también, pero el cristianismo como que bajó totalmente, ¿no es cierto?, su calidad. De ahí que vemos que la escuela dominical, por ejemplo, nosotros tenemos la escuela dominical o el discipulado de 9 a 10. Los domingos, de 9 a 10 llegan una mínima parte, pero a las 10 sí están todo mundo, ¿no es cierto? Venimos, nos gusta, no queremos el discipulado, queremos la vida fácil, queremos lo fácil y así a veces queremos crecer espiritualmente, queremos que Dios se manifieste en nuestras vidas y a veces nos falta mucho más comunión con Él, conocer mucho más de la palabra del Señor, conocer las herramientas, ¿verdad?, bíblicas para poder ser un buen siervo, una buena sierva del Señor, un buen trabajador, un buen jefe, un buen empleado en cualquier área que nos desenvolvamos. Todo eso nos enseña la palabra de Dios, todo eso es el discipulado. Miren, hay preferencia de parte de los adultos en asistir más al culto que al discipulado, que a la escuela dominical.
Eso nos muestra, ¿verdad? Que el domingo, los domingos a las 9 de la mañana, quisiéramos ver así. No, estamos ahí uno que otro nomás, ¿no es cierto? En las aulas, poquitos, es porque hay esa preferencia de parte de los adultos. En cambio, en la sinagoga ha sido tradicionalmente un centro de aprendizaje o una escuela donde se hace énfasis en el estudio y en la madurez espiritual. La escuela dominical, la iglesia está proveyendo ese espacio. Les animamos que se involucren. Así que también es importante, ¿verdad?, que fueron instruidos en los hogares, también comenzó el discipulado. Los padres eran los responsables de enseñar a sus hijos las verdades bíblicas para cada aspecto de la vida diaria. Ahora ya la instrucción, muchos padres buscamos también la fácil, obviamente porque estamos ocupados, ¿no es cierto? Ahora trabaja el papá, la mamá, los niños quedan solos, así que buscamos de pronto, ¿no?, un lugar donde nos den haciendo el trabajito. Y posiblemente, ¿no es cierto?, de pronto el domingo estamos como iglesia, el domingo lo recibimos. Pero ¿quién se alimenta cada 8 días? ¿Alguien de aquí come cada 8 días? No, no es cierto, salvo que estemos ayunando, haciendo, bueno, voy a ayunar esta semana, pero hoy ayunará una semana, a la siguiente está comiendo normalmente, ¿no es cierto? O el doble de lo que no comió la semana pasada. Por eso es importante que busquemos, ¿verdad?, desarrollemos, vayamos entrenando también a nuestros niños y nosotros mismos para que nos alimentemos todos los días. Si usted todavía no está preparado o preparada para alimentarse solo en casa espiritualmente, pues necesita aprenderlo en la escuela dominical, en el discipulado, en las iglesias, en el hogar, los jueves, los viernes. Mire, son 2 espacios más, ¿no es cierto? La escuela dominical y la iglesia en el hogar, 2 espacios más extra al domingo para que pueda usted ir fortaleciéndose y aprendiendo la palabra. Para que cuando usted pueda ya estar solo, ya pueda alimentarse en su casa. Y ahí sí, usted se convierta en el proveedor espiritual para su hogar. El preparar ya en la casa, ¿no es cierto? Ahí nos sentamos, hacemos devocional y podemos tener todos los días ese manjar, esos banquetes espirituales para compartir con nuestra familia. Pero necesita prepararse, necesita aprender, necesita equiparse. Es importante, ¿verdad? Mire lo que aquí me gusta esta promesa. En Josué capítulo 1 versículo 8. Josué 1:8. Dice así. Josué capítulo 1 versículo 8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Mire el mandamiento del Señor. Mire este mandamiento del Señor. Dice que nunca se aparte de ti este libro. Que nunca se aparte de ti, ¿no es cierto? Este libro de la ley. Nunca se apartará de tu boca. Es decir, tenemos que estarlo leyendo todo el tiempo. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Cuándo hay que meditar? De día y de noche. A lo mejor de día, porque de noche medita y se queda hasta el otro día meditando. Totalmente en el espíritu, ¿no es cierto? Meditarás en él ¿para qué dice? ¿Para qué nos manda a meditar la palabra? Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Eso es lo que no nos gusta. Tenemos que aprendernos. Guardarlo quiere decir ponerlo por obra, ponerlo en práctica. No quiere decir cogerlo y guardarlo en el cajón del velador, ¿verdad? Dice, nunca, dice, se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Qué es meditar? Cuando oyen meditar, muchos inmediatamente le viene la idea, ¿no es cierto?, de el hombre ahí sentado, cruzado las piernas, con los deditos así, los ojos en blanco, meditando. ¿Cuántos saben preocuparse o se han podido? ¿Cuántos se preocupan ustedes por las cosas que les viven? A ver, ¿hay alguien que se preocupa por las cosas que le ha pasado, por las cosas que está viviendo? ¿Saben preocuparse? No hay ni un preocupado aquí. ¿No es cierto? ¿Cómo se preocupa? ¿Cómo usted está cuando está preocupado?
pensando, ¿no es cierto? Pensando, meditando, otra vez, ya se contesta, se da una respuesta, se contesta, sigue, otra vez cambia. Y si no, y si me sale mal, y si me sale bien este negocio, y qué tal si esto, y qué tal si esto otro, está ahí mismo, ¿no es cierto? Dale y dale con lo mismo. Si usted sabe preocuparse, usted sabe meditar muy bien. Entonces aquí sí, lo importante que dice que en la palabra de Dios, en ella meditarás de día y de noche. Preocúpate de la palabra, analízala, escudriñala, mastícala, ¿verdad? Y vuelve a masticarla y estúdiala y repásala. Eso es meditar. Dice, meditarás de día y de noche, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito en él. Oiga esto, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amén. Entonces dice, una vez que hayamos hecho eso, seamos disciplinados, nosotros guardemos que nunca se aparte la palabra de nuestra boca, que siempre la estemos hablando, la estemos enseñando, la estemos leyendo y también meditando en ella de día y de noche. Entonces, ahí viene la promesa. Eso nos gusta a nosotros, pero no queremos cumplir la condición. Las promesas no son automáticas, las promesas vienen siempre y cuando cumplamos la condición, ¿verdad? Es como que el médico le dice, mire, usted está con gripe, tiene que tomarse este jarabe y después de 8 días ya va a estar bien. Resulta que no se toma el jarabe y quiere estar a los 8 días de estar bien. No se ha tomado, entonces, ¿cómo va a estar bien si no se ha tomado el jarabe? Pero la palabra de Dios dice, entonces, ¿verdad? Una vez de que te guardes esta palabra, la medites de día y de noche, entonces, dice, harás prosperar tu camino. ¿Cuántos quisieran bendición, prosperidad para sus vidas? Usted puede hacerlo, usted debe hacerlo. La voluntad de Dios es esa para sus hijos. La voluntad de Dios es esa para su pueblo. Que seamos prósperos, que nuestros caminos sean prósperos, seamos de bendición para mucha gente. ¿Sí? Y todo te saldrá bien. No dice, algunas cosas te saldrán bien, otras no. Todo. Haciendo un estudio exegético de la palabra, ¿no es cierto? Aplicando la exégesis y estudiando el origen, lo que significa todo, se llegó a descubrir que significa todo. O sea que no queda nada fuera de eso. Nada fuera de la promesa de Dios. ¿Sí? Todo te saldrá bien. Dice, no, pero de esto no ha de hablar. No, de todo dice la palabra de Dios. Del trabajo, de la vida conyugal, de tus relaciones interpersonales, de tu negocio, de todo prácticamente, de todo. Por eso dice el Señor, entonces todo te saldrá bien. ¿Cuántos quisieran eso? Aférrese a la palabra, crea la palabra de Dios, medite en ella de día y de noche. Por eso vemos aquí, ¿verdad? Y cómo los rabinos eran unos maestros y era autoridad y eran muy considerados, ¿verdad? En el tiempo de Jesús. A Jesucristo mismo lo llamaban rabino, maestro, porque la sabiduría con el que él enseñaba pues les dejaba atónitos. Pero mire el contraste con el cristianismo, cómo era, ¿no es cierto? Cómo era en el judaísmo y cómo es ahora el cristianismo. Muchos adultos conocen poco acerca de la Biblia. En algunas encuestas, muchas personas no han podido nombrar a 5 apóstoles. 5 apóstoles. Por eso es importante estudiar, ser discipulados. Otras personas no han sabido citar más de un versículo del Nuevo Testamento, pero de memoria, tal como está escrito. Tremendo estas estadísticas. Algunos pensaban que las epístolas eran las esposas de los apóstoles. A ver, ¿qué son las epístolas? Dice, las esposas de los apóstoles. Mire, por desconocimiento total, falta de discipulado. ¿Cómo les parece? Muchos creyentes no son discípulos, sino fans del cristianismo. Por eso es importante. A lo mejor el creyente le pondríamos, el creyente es el que conoció al Señor, se convirtió, pero de ahí no pasó y se quedó ahí. Pero es diferente del discípulo. El discípulo es el que está sometido a la disciplina y está creciendo.
y está creciendo, y algo que está siendo intencionalmente preparado, entrenado, que está creciendo, desarrollándose intencionalmente, esa persona va a llegar a dar fruto el momento que tiene que dar fruto, y tenemos que vivir para eso. Nuestra vida tiene que ser para eso, para dar fruto. El Señor dijo, yo he venido para que den fruto y lleven mucho fruto, no solamente así fruto, sino mucho fruto. Tú eres una persona llamada por Dios para que des mucho fruto para ti, para tu familia, para los que te rodean, para el reino, para la iglesia, para tu nación. Tú debes tomar esas palabras para ti, porque esa palabra fue dada a todos los creyentes, a todos los hijos de Dios. Y sabemos que nosotros, que tiene que llegar a ser así. Si confías plenamente, si has sido discipulado, discipúlate, busca el discipulado, crece en el discipulado. Tu fe se va a afirmar, va a ser difícil que te muevan cuando tú tienes un discipulado firme, férreo, bien disciplinado. Así que miren, ¿no? Los creyentes no son discípulos, sino adictos al cristianismo, o fans. Los discípulos cargan su cruz y buscan de Cristo. Jesús dijo, ¿no?, que quiere venir en pos de mí. ¿Qué dice? No dice así. Dice, primero dice, niéguese a sí mismo. Luego, cargue su cruz y sígueme. Debemos negarnos. Sí cuesta horas a lo mejor de trabajo, de descanso, de sueño, de no hacer lo que te gusta. Pero realmente estamos en un tiempo muy materializado donde todos nosotros no nos negamos nada. Y dice la Biblia, ¿no es cierto?, en otro pasaje, que la carne está en contra del espíritu. No podemos nosotros crecer espiritualmente si estamos dando gusto a la carne en todo lo que se nos presenta. También hay que negarnos ciertas cosas. Eso dice el Señor. El que quiere seguir en pos de mí, ¿qué dice? Niéguese a sí mismo, ¿no es cierto? Niéguese. Deja lo que te gusta. Eso es lo que muchos realmente lo ven como una amenaza a su vida, a su privacidad, a su felicidad. Sin embargo, andamos buscando la felicidad. Creemos, ¿no es cierto?, que Jesús es la píldora de la felicidad. Y no es así. Cristo es el camino al Padre. Y un camino hay que andarlo, hay que transitarlo, hay que sufrir, hay que pasar penalidades, hay que pasar por todo para poder llegar hacia la meta. Amén. Los discípulos cargan su cruz y buscan de Cristo. En cambio, los creyentes o los fans al cristianismo buscan la felicidad. No me hace feliz, entonces me voy nomás a otra iglesia. Y andamos buscando de iglesia en iglesia. Los discípulos se atreven a autodisciplinarse, y las exigencias que requieren de sí mismos los lleva a disfrutar de la felicidad que proporciona su crecimiento. Cuando usted crece espiritualmente, sabe de la palabra de Dios, ayuda a otra persona, usted predica a alguien y se convierte al Señor, aceptan al Señor, hermanos, qué felicidad, qué gozo que es. Sirvió para algo, para llevar a alguien al Señor, qué lindo. Y no es que no sirva, sino que no se ha decidido usted ponerse en manos del Señor, confiar en Él e ir adelante en busca de esas metas, de esos propósitos que Dios tiene para su vida. Usted está aquí, vivo, aquí en este planeta, porque Dios le necesita a usted para salvar a los que están alrededor suyo. Usted es el instrumento escogido por Dios. Muchos dicen que Dios le salve, ¿no?, que Dios haga algo. Y muchos le acusan de todo a Dios. Pero Dios no obra así. Dios ni siquiera de los seres humanos hubiera tenido necesidad. Hubiera mandado legiones de ángeles que hagan el trabajo y listo. Pero Dios quiere prepararte, Dios quiere usarte, Dios quiere bendecirte. Dios quiere que tú seas el instrumento para el reino de Dios, para extender el reino de Dios. Hay personas que solamente tú puedes llegar a esas personas. Por eso te usan, por eso quiere el Señor utilizarte a ti. Hay personas de que solamente tú puedes llegar a tu jefe, no hay más. En el trabajo, en el lugar donde el Señor te ha puesto, solo tú puedes ser el instrumento. No esperes que otro sea, tú tienes que ser el instrumento de Dios. Por eso tienes que meterte en el discipulado. En cambio, los fans, miren, al cristianismo son escapistas. Busca un atajo
al estado del alma. Al igual que los drogadictos están tratando de salirse de su mundo depresivo. Solamente asisten a la iglesia para calmar, porque ya no aguanto 8 días, 15 días, un mes, ahora venimos a los tiempos. Voy feliz, lleno, libre, cargadito, lleno del Señor. Y al siguiente mes estoy volviendo otra vez agobiado, hecho pedazos. Esos son los fans, ¿no es cierto? Cada vez que hay un espectáculo. Por eso es importante. ¿Somos creyentes o discípulos? La diferencia, les estoy hablando, ¿verdad? La diferencia entre el uno y el otro. El propósito de Dios es importante, ¿no? No es crear una montaña rusa de felicidad espiritual y luego depresión. La vida cristiana es la vida cristiana que trae de todo. No es color de rosa todo. Cuando pasamos por pruebas, cuando tú pasas por pruebas, por dificultades, es porque Dios está preparando, Dios está entrenándote. Dios nos está entrenando para heredar el reino de los cielos. Dios nos está entrenando para pasar cosas más duras, más fuertes, para grandes campañas, para grandes hazañas que Dios quiere utilizar tu vida para eso. No nos puede utilizar como estamos ahora, llenos de defectos, llenos de debilidades, llenos de incredulidad, llenos de duda. Para eso tiene que afirmar nuestra fe. Para eso tiene que probarnos. No te asustes cuando estés en prueba. Inmediatamente dile: Señor, muéstrame, ¿qué debo aprender? No te enojes con Él. No te resientas. Enseguida dice: ahí está. No, así dice: ahí está. Bien estaba y ahora estoy con otro problema. Supera los problemas. Mire, los grandes atletas, los grandes ganadores son precisamente por eso, porque superaron todos los obstáculos, todas las barreras, vencieron. ¿Vencieron a qué? A todo lo que se oponía. Por eso llegan a ser campeones, por eso llegan a ser los ganadores, los vencedores. Y tú eres llamada a ser vencedores en Cristo. Somos llamados a ser vencedores. No derrotados, no frustrados, resignados. ¿No es cierto? ¿Cómo estás? Ahí sufriendo. ¿No es cierto? Ahí sufriendo, ahí pasando. No, vamos adelante. Vamos adelante. El Señor tiene la victoria asegurada. Pero no puede entregarte la victoria así. Tienes que luchar, tienes que esforzarte. Ahí, cuando sales de la lucha, del esfuerzo, sales con la satisfacción de haber logrado, haber conquistado lo que Dios te dijo que tenías que conquistar. Amén. A veces, ¿no? Mire, quiero hacer una comparación un poquito más. Los creyentes versus los discípulos. ¿No es cierto? ¿En qué consiste? El Señor quiere cambiar, el Señor quiere transformar nuestra nación. Pero para eso necesita discípulos. Para eso necesita seguidores fieles del Señor. No solamente creyentes. Miren, el discípulo es el que lo logra. Por eso Jesús dijo, ¿no? Vayan y hagan discípulos. El discípulo lleva a todo lugar a Cristo. Es decir, usted cuando es un discípulo de Cristo, donde usted vaya, ahí está el Señor con usted. Ahí está mostrándose. La gente ahí puede mirar a Cristo en su corazón, puede mirarle al Señor en su vida. El creyente solo los lleva cuando va a la iglesia. Sale de la iglesia, le deja al Señor archivado aquí y sale a la calle y es uno más de los del mundo. Ese es un aficionado, un fan. El discípulo piensa que vive, ¿verdad? El discípulo piensa y vive para dar su tiempo, su servicio, su esfuerzo, sus ofrendas al Señor. En cambio, el creyente solo espera recibir. El creyente lee a veces la Biblia. El discípulo la vive y la enseña. ¿Cómo le parece? Me acuerdo de un caso, ¿no? De una señora que se le había perdido los lentes. Decía, y preguntando de la Biblia, decía, no, que ya no lee 3 meses desde que se le perdieron sus lentes.
Y resulta que después de conversar con el pastor, volvió a la casa, buscó su Biblia, abre la Biblia y ahí han estado los lentes. Leerle a veces, leer la Biblia a veces, no, eso no nos va a dar crecimiento espiritual. Debemos anhelar el crecimiento espiritual. Así que, mire, el creyente espera que oren por él. Siempre espera que oren por él. De orando, saben decir. ¿Cierto? Usted que está más cerca de Dios. Pero el discípulo busca por quién orar. Busca por quién orar. Usted puede ser el instrumento para sanidad de otras personas. Amén. El creyente espera que le asignen una responsabilidad. En cambio, el discípulo actúa, hace y busca ayudar en lo que esté a mano. Pero si no se le dice, nunca vea, por favor hermano, ayuden en esto, no hace nada. Pero hay otros hermanos que sin decirle nada están ayudando, toman, ayudan, levantan, llevan. Eso es un discípulo. ¿Cómo les parece? ¿Cuántos quieren ser discípulos? ¿Creyentes? Amén. El discípulo entrega su tiempo y su vida para el Señor. El creyente no tiene tiempo. ¿Verdad? ¿Qué pasó? No tengo tiempo. ¿No le llamaste? No tengo tiempo. En realidad así es, ¿no? Así sucede, así ocurre. Pero es falta, ¿verdad?, de que el Espíritu Santo nos toque, nos abramos a la obra del Espíritu de Dios en nuestras vidas y nos transforme, ¿verdad?, y nos cambie esa manera de ser y podamos nosotros tomar ese desafío en nuestra vida de ser un verdadero discípulo del Señor. Amén. El creyente suma, pero el discípulo se multiplica. El creyente se deja revolucionar por el mundo. Se deja influenciar por el mundo. Los discípulos revolucionan el mundo. Amén. El creyente se conforma con llegar al cielo. El discípulo se esfuerza por ganar almas y llevar más personas al cielo. Amén. No solamente esa persona, sino llevar un buen grupo a toda su familia, a todos sus amigos, a todos sus compañeros. El creyente espera un avivamiento. El discípulo es parte de un avivamiento, ¿verdad? Lo procura, lo busca y provoca un avivamiento. El creyente solo espera, ¿no es cierto? ¿Sí se dan cuenta? Aquí la diferencia es la proactividad de parte del discípulo. Es buscar que sucedan las cosas, hacer que sucedan las cosas, provocar. No esperar solamente, ¿no es cierto?, a ver qué sucede, a ver qué pasa, sino ser proactivos. El creyente espera un avivamiento, ya les dije, ¿no? El creyente sueña, ¿no es cierto?, y tiene sus sueños, y está bien. Pero el discípulo actúa. El discípulo va y lo hace, lo realiza, ¿verdad? Todo discípulo es creyente, pero no todo creyente es discípulo. ¿Tú eres creyente o discípulo? La pregunta es esa, ¿no? Queda flotando en el ambiente y solamente es importante que nosotros demos lugar al Señor. Mire, el Señor obra en la gente, pero no obra en contra de la voluntad de la gente. Dios respeta el libre albedrío de la gente. Dios respeta su privacidad. Si usted no abre nunca un área de su vida al Señor, no se mete ahí. Obviamente no lo recomiendo. Va a decir, sí, qué bueno, ¿no? Entonces sigo guardando el secretito. El secreto. Me refiero a que Dios te respeta porque eres una creación de Dios. Él te respeta. Pero es importante que si nosotros queremos más de Dios, abrir nuestro corazón, entregarle todo nuestro ser a Él, poner nuestra parte, negarnos, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice? El que quiere seguirle primero, ¿qué tiene que hacer? Negarse de las cosas, de su tiempo, del descanso. Sí, todo es lícito, no es que es pecado dormir, o pecado descansar, o pecado hacer deporte. Muchos tergiversan y llegan a los límites.
Pero es pecado cuando tenemos, ¿no es cierto?, una alternativa, o Dios, o tu diversión, o tu libertad, o tu gusto, lo que sea. Por eso oren que no tengan que pasar por esos momentos estrechos, ¿no es cierto? ¿Por qué decido? Dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma y con todo tu corazón. Eso es. Amarlo, ponerlo a Él en primer lugar. Él no comparte la gloria con nadie y con nada. Él quiere ser el único amor de tu vida, el primero y el único. Obviamente no interpreten, no, y ahora, y mi mujer, y mi marido, y mis hijitos, no, esos son después. Primero Dios. Tampoco dígale, te amo más que a mi vida. No. Al Señor sí, con todo nuestro corazón, pero a su esposo, a su esposa no. Ámele con todo el corazón y esté dispuesto a dar la vida por su esposa. Así dice la Biblia, ¿no es cierto? Que el marido debe amar a su mujer. Y el que ama a su mujer, a sí mismo se ama. El amor es diferente entre esposos. Pero el primer amor, la prioridad en mi vida debe ser el Señor. Tu primer amor debe ser el Señor. Esposas, hay esposas que se ponen celosas cuando el marido ama al Señor. Qué bendición que sea un esposo que ame al Señor con todo su corazón, más que a usted. Porque ahí le va a amar a usted, le va a respetar, le va a ser fiel. Porque ama a Dios con todo su corazón. ¿Verdad? Mire, Dios no está compitiendo por el amor de nadie, del cónyuge, del esposo o de la esposa. No. Dios quiere ser el Señor aún en su matrimonio, en su hogar. Donde Él, el Señor, sea el primer amor para cada uno de los dos. Y juntos amarle al Señor y juntos permitir que el Señor Jesús sea el Rey en su hogar, en su casa, para alcanzar a sus hijos. Mis hermanos, nosotros tenemos una gran responsabilidad de modelar para nuestros hijos, para nuestras generaciones. Por eso estamos trabajando con los niños. Trabaje con los niños. Sea buen ejemplo para los niños. Instruya a los niños. Cuando los traiga al templo, tráigalos instruyéndolos en la casa y diciéndoles, mijito o mijita, vamos a adorar al Señor. Él se merece ser alabado, ser adorado. No le traiga con juguetes. Yo a mi hijo mismo le digo, ¿para qué le traes juguetes? Para que él se entretenga. No, que él aprenda desde pequeñito a alabar y adorar a Dios. Si ahora nos hacen eso, hermanos, a los 14, a los 15 años les hemos perdido. De niños debemos afirmarles. Y de niños nosotros debemos enseñarles los caminos del Señor. Pero ¿sabe cómo se les enseña? Con el ejemplo. Viviendo, modelando para ellos, haciendo lo que Dios nos manda como padres, para que nuestros hijos estén en sus caminos. Cuando estén jóvenes, usted no tiene que estarle diciendo, ve, anda a la iglesia, ve ahora, ve, lee la Biblia, ve, haz esto, ve, no te vayas a esto, ve, no hagas esto otro. No, usted ya ha sembrado durante la niñez. Y cuando ya están de jóvenes, usted va a ver la cosecha. Usted va a ver la cosecha. Pero para eso necesitamos ser discípulos del Señor. Amén. Amén. Vamos a ponernos de pie. Iglesia Cristiana Dos Hemisferios. Contáctanos al 343-1658 o al 099-8308-192. Encuéntranos en Facebook como Iglesia Cristiana Dos Hemisferios.